Bueno, buenos días. Si os parece, empezamos en deferencia a los que sí que habéis llegado bien. Y bueno, pues como al principio vamos a hacer una breve introducción, conforme vaya entrando la gente, pues se puede ir adaptando a la jornada. Bueno, pues bienvenidos a todos a vuestro colegio. Gracias por invitarnos a dar esta jornada. Nosotros somos IPEX, que es la Asociación de Fabricantes de Poliestireno Extruido de España y Portugal, y yo pertenezco al comité técnico de IPEX. En ese comité técnico estamos integrados los técnicos de las diferentes empresas que componen IPEX, y bueno, pues lo que hacemos entre todos es dar forma pues, a estas jornadas, al catálogo que habéis visto, etcétera. Entonces, bueno, yo soy arquitecto técnico. Si os parece, pues cualquier duda o cualquier consulta que vaya surgiendo a lo largo de la jornada, pues me paráis y la vamos viendo, porque así, bueno, pues hacemos esto un poquillo más ameno. Y por otra parte, porque si no, al final, pues uno casi que se olvida de lo que quería preguntar en la diapositiva 10, ¿no? De todas formas, al final también procuraré dejar un ratillo para algún turno de preguntas o alguna consulta que haya quedado. Pero bueno, que si tenéis cualquier duda a lo largo de la jornada, pues yo creo que es más sencillo irla viendo. Lo que vamos a ver hoy es la rehabilitación energética de la envolvente térmica del edificio, es decir, cómo podemos hacer más eficientes nuestros edificios, cómo podemos mejorarlos energéticamente, modificando la envolvente, colocando, ya veremos que una de las mejores opciones que... Dime. Ah, sí, perdonadme. Vale, es la costumbre, disculpadme. Lo que os comentaba, lo que vamos a ver hoy es la rehabilitación energética de la envolvente, y sobre todo vamos a ver cómo el aislamiento es una de las cosas que más influyen en esta posible rehabilitación energética, y es una de las formas que vamos a tener para mejorar esa eficiencia, para mejorar el que nuestros edificios consuman menos energía y poco a poco pues, nos vayamos acercando a esa línea del 2020 que todos tenemos de edificios de consumo de energía casi nulos que desde Europa pues, se va a implantar. Lo que vamos a ver al principio son unos conceptos generales de eficiencia energética, de cómo influyen los diferentes aspectos pues, a lo largo de la envolvente del edificio. Y después vamos a ver casos prácticos de rehabilitación energética, de cómo podemos incorporar el aislamiento en una rehabilitación, que bueno, pues, tiene una serie de complicaciones que quizá en obra nueva pues no tenemos, porque partimos de un proyecto y entonces es mucho más sencillo las intervenciones. Y por último vamos a ver un ejemplo práctico con un edificio de referencia, en el cual pues, vamos a ver los diferentes aislamientos que vamos a poder utilizar y qué ahorros energéticos vamos a poder conseguir. Este es un poco el índice de lo que vamos a ver. Lo que os comentaba, pues al principio vamos a ver qué es la rehabilitación energética, qué patologías nos va a dar un edificio que está mal aislado, un edificio que consume demasiada energía, y qué soluciones, bueno, pues vamos a ver una mínima que es la indicada en el código técnico de la edificación, a los cuales pues, todos los edificios en principio deberían acercarse, pero luego vamos a ver pues, algunos ejemplos de eficiencia energética que quizá pueden ir un poquito más de lo que dice el código técnico. Como ya os he comentado antes, IPEX es la Asociación Ibérica de Poliestireno Extruido, engloba a los principales fabricantes de poliestireno extruido de toda la península, de España y Portugal. Bueno, pues somos los que veis aquí abajo, las empresas son Topox, Ediltec, Dow Chemical, BASF, Ursa del Grupo Uralita, Nauf Insulation, Fibran y Chova. Son los principales fabricantes de poliestireno extruido. La asociación está creada en diciembre de 2004, pertenecemos a Andimat. Andimat es la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes, con lo cual digamos que tenemos una visión más amplia, ¿no? Ya no es solo una familia con unos intereses determinados en vender, sino que estamos muy orientados desde Andimat a todo lo que es aislamiento térmico, materiales aislantes, etcétera. Los objetivos que tenemos, pues evidentemente, son
defender y promocionar los productos de poliestireno extruido, promover la utilización en la edificación y dar a conocer su gran calidad. ¿Qué es el poliestireno extruido? Bueno, el poliestireno extruido es un material aislante celular que se compone de poliestireno, de perlas de poliestireno, en las cuales se extrusionan, se incorporan en una extrusora que a alta presión lo que va a hacer, y con un gas, lo que va a hacer es unirlas dando una estructura celular cerrada, que es la que le va a dar una serie de propiedades que no van a tener otros materiales aislantes. El poliestireno extruido, gracias a esta célula cerrada, que garantiza, por un lado, que va a haber un gas en el interior que nos va a hacer de material aislante, pero además nos va a dar las propiedades de aguantar muy bien la resistencia a compresión. Es un material que fácilmente alcanza de resistencia a compresión 300, 500, 700 kilopascales, y además va a tener unas determinadas propiedades frente a la humedad. Es el único material que va a tener una muy pequeña absorción de agua. Cuando nosotros le ponemos en contacto directo con el agua, pues agua de lluvia, o de repente hay una avería y el material se moja, es uno de los pocos materiales aislantes que no va a perder propiedades al estar en contacto con el agua, porque al tener esa célula cerrada, esa estructura, lo que va a permitir es que el agua en ningún caso penetre en el interior del material y por tanto no degrade su aislamiento térmico. Con lo cual, bueno, pues esto es lo que va a hacer que sea uno de los materiales más utilizados en el caso de cubiertas invertidas, donde el material aislante va a estar en contacto directo con ese agua. Todos los materiales son conforme una norma que está armonizada en toda Europa para el poliestireno extruido, y lo que nos dice esa norma pues son las características que los fabricantes tenemos que deciros. Bueno, pues resistencia térmica, resistencia a compresión, qué tolerancias tiene, etcétera. La norma del material es la EN 13164. Entonces es por la que todos los fabricantes nos regimos para declarar las propiedades de nuestro material. Vamos a empezar con la rehabilitación energética y al principio lo que vamos a ver es cómo se va a comportar el edificio antes de la rehabilitación. Y como veis en la diapositiva, pues se va a comportar francamente mal. Un edificio antiguo, un edificio que no tiene nada de aislamiento, lo que va a hacer es perder a través de la envolvente la energía que le estamos incorporando para hacerlo más confortable. Y para hacerlo más confortable es en régimen de calefacción, es en zonas frías, pero también es en régimen de refrigeración. Hay zonas en las que quizá la calefacción pues, no es tan relevante, no es tan importante, pero sin embargo en verano se alcanzan los picos de consumo energético porque, bueno, pues cada vez nuestras casas son más confortables y a todos nos gusta tener aire acondicionado dentro de casa que nos permite pues, hacer el verano un poquito más confortable. Pues en ese caso también voy a tener que aislar mi edificio para que la energía que yo le incorporo, tanto en forma de frío como en forma de calor, se quede dentro. Si yo consigo que esa energía se quede dentro, si yo consigo no perderla a través de la envolvente, lo que conseguiré también es que el sistema, por un lado, sea más eficiente, porque no le voy a necesitar incorporar energía constantemente, y por otro, el edificio sea más confortable. Veremos que hay situaciones en las que yo puedo conseguir un determinado confort térmico, porque, bueno, a fuerza de meter energía y a fuerza de consumir puedo conseguir el confort necesario, pero hay una serie de patologías que se me van a presentar igualmente. Entonces, cuando rehabilitamos la envolvente vamos a conseguir hacer esas dos cosas. Por un lado, evitar esas patologías y, por otro, hacer que la energía que yo le introduzco al edificio se quede dentro. Un 40% de la energía que se consume, disculpad, esta diapositiva es incorrecta, no es en España, es en Europa. En España es un poco menos, pero también es un porcentaje bastante elevado. Es debida a los edificios. Prácticamente un tercio de la energía que consume el país es debida a nuestros edificios, al consumo energético que tienen. Además, en España sí que tenemos 24 millones de viviendas que están edificadas sin ningún criterio de eficiencia ni de sostenibilidad. Cuento sin criterios de eficiencia ni de sostenibilidad todo lo que es anterior a código técnico. La cantidad de edificios que hemos hecho antes del código técnico es importantísima. Pues eso,
Prácticamente todas, sí. Además, en los momentos en los que estamos, que la cosa no anda tan bien, pues bueno, nos deja con un 92% del parque inmobiliario que sería susceptible de necesitar esta rehabilitación energética. Porque además lo que vamos a ver es que el control del consumo de la energía de esos edificios va a ser la base de lo que ahora está tan de moda, que seguro que habéis oído muchas veces, de la construcción sostenible. Que nadie sabe exactamente lo que es la construcción sostenible, pero ahora todos los edificios son sostenibles, los coches son sostenibles, la televisión que nos compramos es sostenible. Bueno, pues es una palabra que está de moda y en edificios también vamos a tener que usarla y lo que vamos a tener que hacer es que nuestro edificio sea sostenible. Un edificio sin aislamiento comparado con un edificio aislado térmicamente, con muy buen aislamiento, puede llegar a consumir hasta un 90% menos de la energía una vez lo hemos rehabilitado. Para conseguir este 90%, lo que vamos a tener es, por un lado, que incidir en la envolvente y luego, por otro, lo veremos un poquito después, incidir también pues, en la eficiencia de los sistemas que incorporamos, en la energía que utilizamos, etc. Si yo introduzco solo la modificación de la envolvente, si yo introduzco solo la modificación del aislante, me quedo con un ahorro del 50%. Que un ahorro del 50% ya está francamente bien. Además, un edificio que está mal aislado va a perder la energía a lo largo de su envolvente, pero además en diferente porcentaje. Si os fijáis, la parte de los tejados va a ser un 30% de todas las pérdidas energéticas que se producen. En los muros vamos a tener un 25%. Los puentes térmicos, que al final en un alto porcentaje van a estar siempre en la fachada, va a ser un 5%, los suelos un 7%, y después las ventanas y los huecos que hay alrededor de puertas y ventanas, las infiltraciones, van a ser pues, un 20 y un 13%. Con lo cual veis que yo modificando la envolvente del edificio o incorporándole cosas a la envolvente del edificio, lo que voy a conseguir es llegar a esos ahorros del 50%. Para hacer una construcción sostenible, para hacer una construcción eficiente, si se quiere, lo que nos vamos a fijar es bueno, esto hay mil formas de explicarlo, pero nosotros la que hemos elegido es lo que se llama la regla de las 3 reducciones, la regla de las 3 R's. Básicamente es una pirámide en la cual la base es la eficiencia energética. Es decir, yo tengo que reducir la demanda de energía evitando perderla. Yo voy a incorporar una energía al edificio, y esto es evidente porque yo quiero que tenga una serie de características. La sostenibilidad no puede ser a precio de confort, porque entonces nadie nos va a comprar esa sostenibilidad. Nosotros podemos hacer un edificio de consumo nulo. No le pongo calefacción, no le pongo refrigeración, no le pongo enchufes para que el usuario no le coloque ni calefacción ni refrigeración, y consumo prácticamente nulo. Se va a congelar en invierno y se va a asfixiar en verano, pero el consumo del edificio es casi nulo. No ese es el caso, ¿no? Hay que hacer la sostenibilidad, pero siempre, con el confort del usuario como primer objetivo. Entonces, lo que vamos a intentar, por un lado, es que yo la energía que introduzco en el edificio pues no se pierda, la conserve el mayor tiempo posible, con lo cual mi edificio va a demandarme menos. Una vez yo ya tengo esa base, una vez tengo el pilar sobre el que voy a construir esta pirámide, una segunda fase es introducir energías sostenibles, introducir energías renovables, introducir energías que no me emiten tanto CO2 como energías basadas en el petróleo. Y ahí ya incorporo pues, energía eólica, incorporo energía solar, fotovoltaica, la que en la zona sea la indicada. Y una vez yo ya tengo este segundo paso, este segundo escalón, la cúspide es producir y utilizar energía fósil de forma eficiente. ¿Esto qué significa? Pues lo que significa es que yo lo que necesitaré es introducir sistemas que sean eficientes, sistemas que estén dimensionados para el uso que yo le quiero dar. No sé en vuestro caso, pero por ejemplo yo en el mío, el día que compré un aire acondicionado para mi casa, un split, yo tengo el split de mi salón que puede enfriar mi casa, la de al lado y la de un vecino.
porque vas a comprarlo pues, a cualquier tienda y siempre es, ¿cuántos metros cuadrados tiene? 30 metros cuadrados. Bueno, pues te voy a vender este sistema para 100 metros cuadrados. No es así, yo necesito uno para 30. No, pero llévate este. Bueno, pues lo que significa es que yo tengo un equipo mal dimensionado que va a consumir más energía. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que los equipos estén dimensionados para lo que van a hacer. Y que sean eficientes, que sean clase A, A++, ahora ya hay mucho más que A, ¿no? Pero si yo consigo que mis equipos sean lo más eficientes posibles, demanden la menor energía, pues voy a tener ese retorno o voy a tener ese menos gasto. Pero siempre en estos pasos. De nada me sirve tener sistemas muy eficientes, de nada me sirve tener una calefacción eficiente y una calefacción que consuma poco, si constantemente tiene que aportar energía para que mi termostato esté a 22-24 grados. Bueno, sí, consumirá un poco menos que la que tenía antes, pero aún así consumo demasiada energía porque la estoy perdiendo. Entonces, nunca hay que perder de vista que primero tenemos que intervenir en la base y luego ir subiendo por la pirámide. Para intervenir en la base, el aislamiento va a ser la solución más eficaz, porque veremos que de una forma sencilla, con una rehabilitación no muy compleja y con un mínimo de inversión, vamos a rentabilizar el ahorro a lo largo de toda la vida del edificio. Mirad, este es un poco el porcentaje del consumo energético en viviendas. En edificios no residenciales el porcentaje varía algo, pero prácticamente lo que me interesa que veáis es que prácticamente la mitad de lo que se consume en la vivienda es debido a la climatización. Evidentemente esto es una medida de toda España. Quizá en Valencia pues, este 46% de calefacción es un poquito menor, pero este 7% de refrigeración es un poquito mayor. Con lo cual, al final, las medias se igualan. ¿Qué nos indica? Si yo intervengo en lo que más gasta del edificio, consigo el mayor ahorro. Si yo intervengo en la cocina o en iluminación, que es un 1, un 2%, pues evidentemente, bueno, algo haré, pero no conseguiré la mayor rentabilidad a la inversión que yo estoy haciendo de ahorro energético. Porque además, si os fijáis, la energía cada vez sube más. Esto es como las telenovelas, basado en un hecho real. Esto es la comparativa de un compañero del grupo técnico de IPEX de su casa. O sea, no es un invento que hemos hecho, que la tenía en Excel y nos hemos permitido el usarla. Y si os fijáis, el precio del kilovatio hora ha ido subiendo. Y en esta última temporada ha tenido subidas muy importantes, ha tenido picos muy importantes. Y lo más importante es que no va a bajar. No va a bajar porque pese a que ahora mismo nos parece que la energía que estamos gastando es cara, realmente está muy subvencionada. Nosotros no pagamos toda la energía que consumimos, pagamos un pequeño porcentaje, aunque luego mes a mes en la factura nos parezca muy grande. Evidentemente, esta subvención cada vez va a desaparecer más, con lo cual cada vez nos va a ser más atractivo el hacer estas rehabilitaciones energéticas porque ya nos estarán tocando algo muy importante que es el bolsillo. Entonces, conforme vaya subiendo el precio de la energía, pues evidentemente la rehabilitación será más atractiva y además la rentabilizaremos mucho antes porque vamos a conseguir mayores ahorros en menores tiempos. Bueno, esto ya es para deprimiros. En los últimos 4 años ha subido un 65% la energía eléctrica. Euro a euro, conforme nos lo van subiendo, pues uno lo nota, pero lo va asimilando, pero cuando haces el cómputo, un 65% ya es un punto importante para pensárselo. Vamos a ver qué problemas podemos tener en edificios que tienen mal el aislamiento, que tienen mal la envolvente. Lo primero que vamos a ver, esto ya lo sabéis, pero viene bien un recordatorio de vez en cuando, es que la conductividad térmica es una propiedad que tienen todos los materiales y es simplemente la capacidad que tiene un material de dejarse atravesar por el calor. Cuando yo tengo conductividades térmicas muy altas, como es el caso de los metales, pues son materiales que dejan conducir bien el calor. Esto de la paellera con las asas metálicas, si yo toco el asa metálica, aunque no está en contacto directo con el fuego, me quemo porque el metal ha conducido el calor.
Si hay paelleras o hay sartenes que llevan las asas de plástico, que conduce peor el calor, conduce mal el calor, con lo cual ya no me quemo, ya puedo cogerlas sin necesidad de utilizar paños o de utilizar otros sistemas, ¿no? Pues el metal va a tener una conductividad muy alta y los materiales aislantes se caracterizan por tener conductividades térmicas muy bajas. En el caso, por ejemplo, del poliestireno extruido, estamos hablando, hay alguna pequeña diferencia, pero en torno al 0,034 vatios partido por metro Kelvin. Es una conductividad muy baja que nos va a permitir que no conducir el calor a través del material, con lo cual va a servir de aislamiento, va a dejar que el calor permanezca en el interior, o el frío en el caso del verano, y no va a conducirlo a través de él. A través de un cerramiento de un edificio, lo que vamos a tener es que pues un elemento constructivo se va a componer de diferentes capas, de diferentes materiales, y yo lo que tengo que saber es la transmitancia térmica, es decir, cómo va a ir el calor a través de todo el conjunto del cerramiento, porque, salvo en casos excepcionales, los cerramientos van a tener varias capas, no van a tener una sola. Lo que tenemos es simplemente una fórmula, que es esta de aquí abajo, que es 1 partido por la suma de las resistencias térmicas de cada una de las capas, más unas resistencias térmicas superficiales que nos dice la norma dependiendo de cómo sea el flujo de calor. La resistencia térmica simplemente será el espesor que va a tener esa capa de material partido por su conductividad. Como que el resto de los materiales de construcción, las conductividades térmicas las tienen altas, los ladrillos tienen en torno al 1, los metales ya hemos visto que son 500, 1000, etc. Realmente el modificar el espesor para tener mejor resistencia térmica en este tipo de capas, pues me va a cambiar el cuarto decimal de la transmitancia térmica. Si yo realmente quiero que mi transmitancia térmica sea correcta, sea buena, lo que tengo que modificar es el espesor del aislante, porque es donde voy a conseguir mejores resultados. El código técnico, para comprobar la limitación de la demanda energética, nos va a dar unos valores medios dependiendo de cada una de las zonas climáticas. España se va a dividir en 5 zonas climáticas, dependiendo de la intensidad del invierno en este caso. El verano nos va a influir sobre todo para todo el tema de las ventanas. Y, pues, por ejemplo, para Valencia, que es zona B, yo voy a tener en cubiertas 0,45, en fachadas 0,82, en suelos 0,52 y en cerramientos en contacto con el terreno 0,82. ¿Qué significan estos valores? Significan que las transmitancias térmicas, cuando yo voy por la opción simplificada del código técnico de mi edificio, tienen que estar por debajo de lo que me dice el código técnico, porque estos son transmitancias máximas, es lo máximo que yo dejo escapar el calor, y yo siempre me tengo que quedar por debajo. ¿Qué es lo que nos ocurre? Y sobre todo pues, en estos tiempos en los que vivimos ahora, que normalmente tomamos los valores límite como los valores que hay que tener, y no vamos más allá. Bueno, pues quizá para conseguir edificios sostenibles no hay que pensar en los valores del código técnico, que, pues están bien, pero todavía están muy lejos de llegar a edificios de consumo de energía casi nulos, y tendremos que ir a valores de transmitancia un poquito más bajos que nos permitan conseguir esas ganancias energéticas. Esto nos servirá para edificios con código técnico. Y evidentemente, si yo tengo un edificio de antes del 79, que ni siquiera había norma de térmica, pues cualquier pequeña modificación va a suponer un cambio. Pero como que el aislamiento, veremos que al estar oculto pues va a ser algo que va a ser complicado de cambiar, siempre es mejor intentar ir un poquito más allá en el aislamiento, que realmente no va a suponer ni un incremento de coste alto, ni un incremento de espacio alto, porque al final siempre vamos a jugar con cámaras de aire, etcétera, porque es un sistema que el usuario va a cambiar de forma compleja, ¿no? Veremos que tienes que meterte en una obra importante para cambiar el aislamiento de un edificio. Entonces, mi consejo es que siempre vayáis un poco más allá de lo que dicen las tablas para pensar en ese usuario que durante 50 años va a tener una hipoteca y tiene que mantener ese edificio. ¿Qué nos va a hacer el aislamiento térmico? Pues evidentemente el aislamiento térmico lo que va a hacer es conservar la energía. El aislamiento térmico tiene una baja conductividad y una alta resistencia térmica, es decir, ofrece mucha resistencia a que el calor lo atraviese, con lo cual nos va a permitir que en el interior se conserve ese calor, que haya
poco flujo de energía calorífica desde el interior hasta el exterior. Con lo cual va a haber dos edificios muy evidentes. Uno de ellos va a ser el ahorro de energía. Yo consumo una determinada energía y cuando incorporo el aislamiento, pues dejo de tener que introducir esa energía. De ese ahorro de energía directamente sale esa protección medioambiental. Si yo consumo menos energía, emito menos CO2, con lo cual pues tengo menos efecto invernadero, tengo menos emisiones, etcétera. Pero además me va a dar otros beneficios adicionales que normalmente no tenemos en cuenta, pero que la gente que vive en edificios mal aislados vive con ellos constantemente. Uno de ellos es el control de las condensaciones. Y esto seguro que lo habéis visto en edificios con cierta antigüedad. Yo siempre pongo el caso de la casa de mi abuela, que era de antes del 79 y no tenía nada de aislamiento. Bueno, pues alrededor de las ventanas en invierno salía moho verde, desagradable. La mujer, que era muy apañadilla, pues pintaba todos los años para quitar ese moho, pero al invierno siguiente volvía a salir. ¿Por qué? No porque, como ella creía, que es que era poco limpia y le salía el moho. No, es porque esa pared estaba sin aislamiento, en esa zona tengo una condensación superficial y la patología de la condensación superficial es moho. Entonces, para evitar esa formación de moho, lo que tenemos que conseguir es introducir aislamiento térmico. Con aislamiento térmico esa pared deja de estar fría, con lo cual el vapor deja de condensar en esa zona, con lo cual ya no hay moho. Y además otra consecuencia que tenemos es el confort. Aunque, si yo tengo la pared sin aislamiento, bueno, pues yo puedo conseguir ese confort, ya lo hemos visto antes, introduciendo energía. Pago 400 euros al mes de calefacción, pero estoy estupendamente en casa. Estoy estupendamente en casa hasta que no me toca sentarme al lado de una pared. Volviendo al símil de la pobre casa de mi abuela, seguro que también lo habéis vivido, lo típico, Navidad, todo el mundo en una casa relativamente pequeña, pero toda la familia hacinada y todos en una mesa gigante que se pone pues, para estas ocasiones. Y entonces siempre ocurre, claro, 40 personas en 10 metros cuadrados, hace un calor ahí dentro importante, pero sin embargo al que le toca sentarse al lado de la pared va con la chaquetilla puesta. ¿Por qué? Porque la pared no está aislada está irradiando frío hacia el interior. Evidentemente, cuando yo ya estoy a medio metro de la pared, el frío ya no se irradia hacia el interior, ya no tengo ningún problema, ya incluso me vuelvo a asfixiar porque estamos metidos demasiadas personas en una misma estancia. Pero si yo me pongo justo al lado de la pared, esa pared está fría y está irradiando frío hacia el interior, con lo cual a la persona que le toca sentarse ahí tiene una sensación de disconfort por mucha calefacción que le pongamos. Entonces, añadidos a los beneficios directos, vamos a tener estos dos beneficios indirectos. ¿Qué es lo que ocurre también? Que yo hay en ocasiones, y esto se da mucho en edificios que sí están en norma del 79, que es que se aislaba la parte ciega, mejor o peor, pero se aislaba, pero sin embargo no se tenía un control sobre los puentes térmicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final los puentes térmicos son un porcentaje elevado, sobre todo cuando estamos hablando de fachadas. Y es un porcentaje elevado en el cual, por un lado, estoy perdiendo energía y por otro estoy teniendo esas situaciones de disconfort. Porque, por ejemplo, pues en un frente de forjado, que quizá es el puente térmico por definición, cuando yo lo tengo sin aislamiento, si observáis aquí en este dibujo de arriba, pues todo el flujo de calor va a pasar a través del hormigón. Además, el hormigón tiene una conductividad térmica alta, con lo cual va a permitir que ese flujo salga. Y además, la temperatura superficial interior va a ser más baja. Si yo en el interior tengo 20 grados, en este punto de aquí, debido a esa pérdida de calor, debido a que el hormigón tiene muy mala conductividad térmica, en vez de a 20 estoy a 10 grados. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta es otra de las zonas donde se me van a poder producir condensaciones superficiales. Y esto también es muy típico en esas casas antiguas, que justo en la unión de la pared con el forjado nos aparezcan ese moho o esas viguetas que de repente se marcan en el techo, etc. ¿Por qué? Porque son zonas frías, son zonas en las que por mucho calor que yo introduzca dentro no va a llegar porque por fuera están frías, conducen bien el calor y no son capaces de calentarse. Para controlar los puentes térmicos
lo mejor, lo ideal, va a ser evitarlos, es decir, tener una continuidad térmica, tener una continuidad en el aislamiento a lo largo de la envolvente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones, bueno, pues esto no es posible. No es posible, pues porque de repente cuando es aislamiento por el interior, pues hay un determinado espacio y ese determinado espacio es el que hay y no se puede modificar, o bueno, pues simplemente hay ciertas discontinuidades que no se pueden tocar. Lo que intentaremos hacer en esos casos es, bueno, si yo no puedo hacer el aislante totalmente continuo, es decir, yo no puedo colocar 5 centímetros de aislante en toda la fachada, vamos a intentar al menos paliar ese puente térmico, pues colocando 3 centímetros en vez de 5. Algo hará, sobre todo me evitará formación de condensaciones, pérdida de confort, etcétera, y conseguiré que la pérdida energética sea menor. Siempre va a haber siempre va a haber alguna. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no tengo el mismo aislamiento que en la parte ciega, pero por lo menos paliaremos el efecto que puede tener el aislamiento. En LEADER, en la opción general del código técnico, de hecho se comprueban todos estos puentes térmicos de aquella manera. No sé si alguno de vosotros ha manejado LEADER o lo conoce. Bueno, pues hay una librería de puentes térmicos. El problema es que no sabemos qué son. A mí una vez en el ministerio pues ya me explicaron que lo azul era el aislamiento, que lo rojo era el resto del elemento constructivo. Me explicaron que esto era una sección, pero esto no, esto es una planta. Entonces yo me lo creí y tal como lo creí lo cuento. Pero realmente no hay un sitio donde te diga, pues esto es un aislante y es un aislante de tal conductividad, de tanto espesor. Y entonces con eso hemos sacado este coeficiente de transmisión lineal y hemos sacado este factor de resistencia superficial interior. Entonces, LEADER sirve, sobre todo si no queremos hacer los cálculos, pero es verdad que en muchas ocasiones cuando haces el cálculo los valores que tiene LEADER son excesivamente pesimistas. Entonces, en muchas ocasiones cuando uno hace los cálculos con sus materiales, con su cerramiento, descubrimos que, bueno, pues no es necesariamente como lo dice LEADER y que podemos mejorar la envolvente. Entonces, mi consejo es que los calculéis y los coloquéis. Aparte de LEADER, existen documentos de condensaciones, de transmitancias lineales que os pueden servir a la hora del cálculo. Bueno, esto está cogido de una asociación italiana que se llama Casa Clima. Italia tiene unas temperaturas relativamente similares a lo que podemos tener en España, son climas mediterráneos. Y veis aquí que hay bueno, pues diferentes nodos constructivos. Esta es una fundación que lo que hace pues, es ir viendo los diferentes sistemas y cómo podemos cómo podemos mejorar la envolvente para mejorar los sistemas. Entonces, bueno, pues simplemente lo que tienen son hipótesis de rehabilitación, en este caso con sistemas SATE, con un sistema de aislamiento térmico por el exterior, es lo que en inglés se llama el sistema ETICS, no sé cómo lo conoceréis. Y entonces simplemente pues, es ver cómo varía la temperatura conforme nosotros le vamos incorporando aislamiento. Mirad, sin nada de aislamiento, con el interior pues, a 20-22 grados, en este punto, que ya veíamos que era un punto crítico, que era el punto de unión entre el forjado y la fachada, estaríamos a 13 grados. Esa pared está irradiando frío y esa pared probablemente tenga moho, porque a 13 grados pues, el vapor de agua que tiene en el interior va a condensar. Si yo le coloco 4 centímetros de aislamiento, veis que la transmitancia ha bajado de una forma brutal a más de la mitad y además la temperatura interior pues, me ha mejorado bastante, 16,9 grados. Si doblo el aislamiento, consigo una transmitancia mejor, 0,35 y además la temperatura interior la dejo a 17,9. Y si llego a 12 centímetros de aislamiento, he mejorado la transmitancia y he llegado a la temperatura interior de 18,4 grados. Entonces veis que voy incorporando confort a la vez que estoy ahorrando energía. Con aislamiento por el interior, el puente térmico que tenemos nos impide alcanzar ese punto de confort o ese punto de mejora respecto a las condensaciones. En valor global no. La transmitancia entre no tener aislamiento
tener 4 centímetros o tener 6 centímetros no es muy diferente a cuando hago el aislamiento por el exterior. ¿Qué es lo que sí que me influye? Que a través del forjado voy a tener esa pérdida de calor y este punto va a estar frío, con lo cual veis que de 12,2 logro subir 3 décimas la temperatura en este punto. Evidentemente en este punto sí que la he cambiado. En este punto sí que tengo ya esos 19 grados que tenía con el aislamiento por el exterior. Pero aquí el puente térmico me está evitando el que logre conseguir el confort necesario. Si yo hago aislamiento de ese puente térmico, ahí sí consigo mejorarlo. Normalmente, ¿qué es lo que se aconseja hacer? Pues en este caso, que es el frente forjado, en una rehabilitación por el interior, en lo cual el exterior ya está construido, en una obra nueva sería diferente, lo que hacemos es incorporar aislamiento tanto en la zona superior como en la zona inferior del forjado, de tal forma que normalmente se aconseja llegar hasta al menos medio metro en todo el perímetro del edificio. Si vamos a más, pues algo más conseguimos, aunque veis que aquí en este caso pues no hemos conseguido nada más. Y si nos ponemos solo 25 centímetros nos quedamos un poquito más cortos. Vamos a ver en los encuentros con el balcón. Bueno, pues vemos también que sin nada de aislamiento estaríamos a 12 grados y llegamos a 17 grados aislamiento, en este caso por el exterior, porque es un sistema SATE. En este caso, el código técnico, por lo menos en obra nueva, que es para lo que está definido el código técnico, el caso del puente térmico de frente de forjado lo que nos dice es que si en este punto no se producen condensaciones superficiales, permite el que no se haga aislamiento, pero si se producen condensaciones superficiales habría que aislarlo. En este caso, como estamos realizando el aislamiento por el exterior, pues lo ideal o lo más correcto sería seguir haciendo este aislamiento por el exterior, pero en este caso concreto podríamos hacerlo por aquí o incorporarlo en el interior del edificio si vemos que por aquí pues, es algo más complicado. Otro de los puntos en los que podemos fallar, digamos, a ver, que esto se ha quedado un poco... A ver, ¿por qué no va ni para adelante ni para atrás? Bueno, pues nada. Ya os sigo diciendo todo el resto de las diapositivas de memoria. Ahora, mira, no ha fallado. En cuanto subes, esto es la ley de Murphy, si no llegas a subir no se cambia, pero ya te hemos hecho subir las escaleras. Lo que os comentaba, otra de las patologías que nos podemos encontrar a lo largo de la envolvente es la incorrecta instalación del aislante. Puede ser que mi edificio sí que esté con la CT79, sí que lleve cierto aislamiento, pero hay puntos, hay zonas en las que por una mala instalación del aislante yo voy a tener esas pérdidas energéticas. Bueno, para esto lo que hay que hacer, evidentemente, vosotros lo conocéis casi mejor que yo, es hacer un control durante la ejecución de la obra de cómo se está colocando el aislamiento, de que sea el correcto, de que sea el espesor indicado en proyecto, de que los puntos singulares se construyan de la forma en la que se ha indicado en proyecto. Pero además lo que se está haciendo desde AENOR es un proyecto de norma que yo creo que está ya para votación o por lo menos en público, con lo cual es muy posible que el año que viene la tengamos ya como norma, no de obligado cumplimiento, sino como una norma de recomendaciones, que es simplemente el control de la instalación de los productos de aislamiento térmico. Cada familia de productos ha definido para AENOR cómo se deben colocar sus productos y en qué es en lo que yo me tengo que fijar cuando voy a obra a vigilarlos. Entonces, lo que tenemos es unos checklists de forma muy sencilla en el cual yo voy en obra y voy punteando. ¿Que resulta que todo lo tengo bien? Pues no va a haber problema. Que resulta que, bueno, hay partes que tengo mal, pero yo como dirección facultativa pues decido que esa parte tampoco es tan relevante, pues no hay problema. Pero que de repente resulta que en un checklist el 80% de los puntos que yo estoy comprobando están mal. Hombre, a lo mejor hay que preocuparse porque ese edificio no va a estar correctamente aislado. Entonces, lo que vamos a hacer con estos checklists es un cumplimiento del código técnico verificable por el método general y para el método simplificado.
En ese checklist hay que incorporar o hay que fijarse en la información mínima sobre el aislamiento que tiene el proyecto, es decir, qué conductividad térmica tiene el aislante, qué espesor de aislamiento estoy colocando, dónde está incorporado el aislamiento y cómo he solucionado esos puntos singulares, esos puentes térmicos, desde un punto de vista de aislamiento y de térmica. Para que os hagáis una idea, pues este es uno de los checklists para el poliestireno extruido. En control de obra, pues hay que comprobar. ¿Que tiene marcado CE? Pues sí, pues no. Puede ser que alguno no tenga el marcado CE porque lo hemos traído de China, por ejemplo. Bueno, pues hay que saber que eso es un producto que no tiene ningún control, que nadie lo controla. Certificación por una tercera parte. Por ejemplo, la marca N de AENOR. Porque tened en cuenta una cosa, cuando yo tengo un certificado CE de un producto, significa que yo, al principio de los tiempos, cuando empecé a fabricar ese producto, le di una muestra a AENOR y AENOR comprobó que lo que yo le decía era correcto. Pero AENOR no vuelve, digo AENOR porque hace años era la única certificadora que daba el marcado CE. Pero AENOR no vuelve a tu fábrica para ver si tú sigues igual. Si yo decido ser un piratilla, que nadie en IPEX lo es, que conste, pero si yo lo decidiese, no habría ningún problema, nadie me controlaría. ¿Qué es lo que ocurre? Que los fabricantes queremos ser transparentes para el usuario y todos los que estamos dentro de IPEX tenemos este tipo de certificados y lo que hacemos es contratar esta marca voluntaria, esta marca N, de tal forma que todos los años AENOR viene a nuestras fábricas y nos dice, mira, me vas a dar esta plancha de ahí y además me vas a dar esa plancha de ahí arriba y esa justo de ahí abajo. Y me la llevo. Y ahí te compruebo que lo que tú me dijiste en su día sigue siendo cierto. Con lo cual, la marca N lo que os va a dar a vosotros es la garantía de que lo que yo estoy poniendo en una ficha técnica de poliestireno extruido es lo que se está colocando en obra. Entonces, las marcas N, digo marca N porque es la más usual, pero cualquier marca voluntaria lo que da es esa seguridad en el mercado de total transparencia. El aislamiento que esté especificado en proyecto, comprobar pues, medidas, el espesor, conductividad, esto todo en la etiqueta del aislante os lo va a venir. El código de designación, realmente el código de designación, pues pocos lo saben leer, pero al jefe de obra le daría toda la información necesaria para saber qué es lo que tiene en la obra. Entiendo que son un montón de siglas y si no trabajas con ellas todos los días se hace un poco cuesta arriba, ¿no? Pero realmente, pues, por ejemplo, aquí lo que te dice es que esto es un XPS, un extruido, que está respecto a la norma 13.164, que tiene una tolerancia a nivel 1, la norma nos indica las tolerancias por niveles, y que tiene una resistencia a compresión de 300 kilopascales. Pues realmente en una sola frase yo ya sé la información que necesito. Que el producto llega a obra con el embalaje original, etiquetado, etcétera, y que se siguen las recomendaciones del fabricante para su almacenamiento. Después, en la ejecución, pues vamos a comprobar diferentes puntos. Vamos a garantizar la continuidad del aislamiento entre las planchas que lo conforman. El extruido lo vamos a tener siempre en planchas, con lo cual tenemos que comprobarlo. La continuidad en las entregas a cualquier punto singular en la construcción, es decir, que hay continuidad en puentes térmicos. Bueno, si yo tengo definido en proyecto que los puentes térmicos se van a tratar de una determinada forma, pues hay que ver que en obras se están ejecutando de esa forma. Tenéis ahí checklists pues, para fachadas, para cubiertas, etcétera, que os pueden servir para vuestra ayuda. ¿Qué otra patología vamos a tener? Bueno, pues otra de las patologías que vamos a tener es la infiltración del aire. El código técnico nos pide que realicemos una comprobación de la permeabilidad de las carpinterías. Aquí es donde, bueno, en muchas ocasiones se dice aquello de la transversabilidad, ¿no?, del código técnico. Bueno, pues esta permeabilidad al aire en las carpinterías, que es correcta para que el edificio respire, desde un punto de vista de eficiencia energética no es tan correcta. No es tan correcta porque yo voy a tener una serie de infiltraciones y, bueno, pues vamos a controlar las de la ventana, pero, por ejemplo, no vamos a controlar las de la unión de la ventana con el muro. Con lo cual, bueno, pues si yo quiero hacer un edificio sostenible, estas infiltraciones las tengo que controlar.
Y quizá pues, la permeabilidad de la carpintería o las infiltraciones de aire que yo necesito para cumplir con salubridad, pues las tengo que colocar de otra forma. Y tengo que hacer una ventilación forzada en vez de una ventilación natural. De hecho, no sé si estáis familiarizados con las casas estas de Passive House, las casas pasivas, las casas de consumo energético nulo. En esas casas, pues, por ventilación natural no cumplen código técnico, porque uno de los aspectos de Passive House es el control total sobre las infiltraciones de aire. Luego, evidentemente, tienen una ventilación forzada que hacen que cumpla. Pero si yo quiero conseguir un cierto nivel de aislamiento, un cierto nivel de control energético, pues evidentemente la estanqueidad va a ser importante. Hay una norma que permite la comprobación de la permeabilidad al aire de las carpinterías, pero no solo de las carpinterías, sino también de la zona, lo que veíamos antes, de la unión de la ventana con, en este caso, el interior del edificio. Y hay un ensayo de estanqueidad que se llama el ensayo de puerta soplante, que lo que nos hace es ver el nivel de estanqueidad que va a tener el edificio.